Básicamente, pues Él es el único en quien se cumple todo lo que Dios había dicho antes. Y ahora vamos a ver que también Dios habló en tipos y figuras. Tipos y figuras. Y le vamos a rogar a Dios que nos abra nuestro entendimiento, porque también no solo habían profecías de todo lo que Él iba a hacer, sino que habían figuritas, fotos. O sea que Dios no solo profetizó y dijo todo lo que iba a pasar, sino que puso fotografías. Y dicen por ahí que una foto es mejor que 1000 palabras. Entonces ahora vamos a entrar a 47 aspectos. 47. Así como tenemos 65 profecías, hay 47 aspectos. Usted dirá, bueno, hermano Carrillo, esos 47 aspectos, ¿usted los encontró? No, yo los encontré con personas que estudiaron meticulosamente la Biblia para encontrar todos esos aspectos. Entonces hay 47 aspectos concernientes a la persona de Cristo, profetizados en el Antiguo Testamento, pero oigan bien eso, profetizados en tipos y figuras. Profetizados en tipos y figuras. O sea que Dios dijo que cuando Cristo viniera, Él iba a ser también, vamos a ponerle, el primer aspecto es que Dios dijo que Él iba a ser la luz. O sea, esa es una figura. Usar una figura o sería un tipo o una alegoría o parábola para hablar de algo de Cristo. Entonces, en esos 47 aspectos, el primero que vamos a estudiar es que Cristo es la luz. O sea que cuando se habla desde el Antiguo Testamento de la luz, usted tiene que saber que se está hablando de Cristo. Ahora Jorge dirá, no, esa es mi esposa, la luz. Pero la cosa es esa que con figuras Dios nos habla también. Nos habla por medio de fotos. Entonces cuando usted mire la luz es Cristo. Nosotros vemos que hay luz de lámparas, hay luz del sol, hay luz de la luna, hay luz de las estrellas, pero usted siempre piense que la única luz verdadera es Dios, es Cristo. Entonces vamos a estar tocando aspectos de Cristo como la luz y lo vamos a tener bien claro que son tipos y figuras del Antiguo Testamento. Ahora, Dios en su sabiduría, Él no usó solamente profecías, sino que Él usó figuras y sombras para retratar a Cristo, para mostrar a Cristo. Por tanto, podemos ver a la persona de Cristo en ambas cosas, en profecías y también en sombras, tipos y figuras. Y todo lo hizo Dios para el cumplimiento de su palabra. Pero cuando leemos entonces en el Antiguo Testamento figuras y tipos, ellas también se cumplen. Eran tipos y sombras, pero usted las encuentra cumplidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nadie puede negar que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy la luz. Entonces quiere decir que Él está reclamando que Él es una figura que Dios puso en el Antiguo Testamento. Entonces esto nos ayuda a nosotros porque es por ese medio que Dios se revela a nosotros. Entonces tú tienes que pensar que si hay luz, la verdadera luz es Cristo. Si tú vas manejando en tu carro y miras el camino, piensa, el verdadero camino es Cristo. Esa solo es una figura de algo que es Cristo.
Tú manejas, ¿verdad? Y miras el camino. Y más te vale que lo mires porque si no vas a ir a chocar, ¿verdad? Vas viendo el camino, siempre piensa, de acuerdo a la Biblia, el verdadero camino es Cristo. Yo voy manejando aquí en el freeway y este es un camino. Voy para Los Ángeles, voy para Baldwin Park, voy para San Bernardino, pero el verdadero camino es Cristo y es para ir a un lugar que se llama el Padre, porque nadie va a Dios si no es por ese camino que es Cristo. Entonces usted siempre piense que todas las cosas que Dios tiene en la vida natural están en la Biblia y tienen un significado, porque Dios quiere que entendamos qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces hoy vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de la luz, para que ya la luz no sea para usted algo que usted pasa desapercibido, o sea que nunca esté en la luz y no realice lo que es la luz, ¿verdad? Porque también hay tinieblas y las tinieblas, la única que hace que se vayan las tinieblas es la luz. Si aquí está todo oscuro, hasta que encendemos la luz, las tinieblas se van, pero si ustedes se dan cuenta, hay tinieblas junto con la luz. Porque aquí hay luz ahorita, pero miren, las sombras son tinieblas. Ahí en las bancas hay sombra, miren, esas son las tinieblas que están aquí, hacen que haya sombra, ¿verdad? Pero hay luz. Si queremos que desaparezcan todas esas sombras, ¿qué tenemos que hacer? Echar más luz, ¿verdad? Echar más luz y entonces las tinieblas se van a desaparecer totalmente. Entonces entendamos pues que muchas veces hay luz, pero hay tinieblas. Ahí están todavía, ellas no se han ido. Se van hasta que venga el esplendor total de la luz. Entonces todo eso nos debe de ayudar a nosotros a entender cómo funciona Dios como Cristo, como luz, y las tinieblas de nosotros, ¿verdad? A pesar que ya tenemos a Cristo, todavía hay tinieblas en nosotros, porque a veces somos meros raros, ¿verdad? Meros enchamucados. Bueno, entonces nosotros debemos aprender a entender los tipos y las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Debemos conocer lo que la Biblia dice acerca de estos asuntos, no de acuerdo a nuestro entendimiento natural, sino de acuerdo a su denotación espiritual. Eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas, que seas sabio, que entiendas todo lo que tiene significado espiritual. Dios quiere que tú lo entiendas. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Entonces, en el cumplimiento de los tipos y figuras del Antiguo Testamento, lo primero que vamos a ver es la luz. Vamos a leer Génesis 1:3. Génesis 1:3. Y allí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si nosotros no ponemos atención, nosotros solo leemos y nos vamos de la misma manera que entramos. O sea que venimos a este lugar, pero pusimos atención a lo que el pastor enseñó, entonces nos vamos de regreso como que si nada hubiese pasado. Pero si nos concentramos, si le decimos, Señor, abre mi entendimiento, porque yo quiero conocerte. Entonces ahí nosotros tenemos que ejercitarnos, porque si Cristo dijo que Él era la luz, y Dios dijo, sea la luz, usted tiene que ejercitarse e irse hasta el momento allá en la eternidad que a Dios se le antojó ser Cristo. O sea que a Dios se le antojó ser Cristo, porque la Biblia lo dice que Él es Dios. La Biblia dice que Dios es Cristo. Entonces usted piense, a Dios se le antojó ser Cristo. ¿Y cómo sucedió eso? Él dijo, sea la luz. Si usted pone atención,
cuando Dios dice que sea algo, Él lo está haciendo de la nada, de la nada. Él solo dice, sea la luz, y fue la luz. Entonces piense que un día en la eternidad Dios dijo, sea Cristo, y fue Cristo. Ahora noten, porque lo vamos a, pareciera que estamos en párvulos, pero en un grado bien profundo, como un párvulos profundo, porque cuando uno va al párvulo le enseñan A, E, I, O, U, A, B, C, D, E. Pues así pareciera que estamos ahorita, pero es un abecedario espiritual, son figuras espirituales. Pero miren los secretos que están escondidos ahí, porque si Dios dijo que sea Cristo, quiere decir que un día Dios, que es el hablar divino, porque ustedes se recuerdan que así lo revela la palabra. Yo lo único que hago con ustedes cada vez que les enseño la Biblia es ayudarles a que ustedes pongan el rompecabezas junto, porque la Biblia es un rompecabezas de tipos, sombras, números, colores, expresiones. Entonces el pastor, lo que Dios le da de bendición es que aprende a poner junto todo eso y ya se los transmito a ustedes. Entonces yo me pongo a leer la Biblia, a estudiarla, a investigar, indagar, ver cómo, para al pararme frente a ustedes, que no sea un payaso ni tampoco, bueno, a veces parezco payaso porque la hermana Carrillo me ha dicho, no cuentes muchos chistes porque después ellos solo se van a acordar de tus chistes y no se van a acordar de la verdadera enseñanza. Sí, le digo, tienes mucha razón. No, y a veces, pues gloria a Dios por todos los que me dicen, hermano Carrillo, dijiste esto que no está muy bien dicho, ¿verdad? Y yo por eso siempre les digo, gracias, yo trataré de arreglar conforme tenga chance, ¿verdad? Porque a veces digo cosas que como que doy a pensar otras, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Yo dije que yo soy un hijo de fornicación y entonces dice, si no aclaras, van a creer todos los jóvenes que pueden tener affairs y que pueden tener hijos y que van a tener hijos que son como tú. Entonces tienes que tener cuidado, y ya no van a cuidar con el mismo valor el matrimonio. Pues yo quiero que quede claro que el matrimonio es sagrado y santo y que Dios lo instituyó y que es ahí adentro del matrimonio donde se tienen que tener hijos. Y tener hijos fuera del matrimonio, Dios lo castiga a uno. Así que yo soy un castigo, ¿ok? Entonces, gracias por los que siempre me protegen, me cuidan, porque muchos me dicen, hermano, oramos por ti para que Dios te dé mucha sabiduría, porque Dios te la ha dado y como decía mi madre, ¿verdad? Decía, el estudio no quita tonteras. Uno puede ser bien estudiado, preparado y que se le chispoteen cosas que después dice uno, hijo, la regué, la regué. Pero aquí estamos para que cuando la regamos, la arreglemos. Y gracias por la chance que me da Dios y ustedes que son lindos, porque ustedes muchos son buenos discípulos. Buenos discípulos, muchos de ustedes me han tolerado a mí por años enseñándoles y todos ustedes saben que tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de su palabra de enseñarles bien. Entonces volvamos a que yo sirvo para que unamos el rompecabezas, para que pongamos las piezas juntas. Entonces pensemos cuando Dios dijo sea la luz. O sea que a Él se le antojó un día que Él iba a ser Cristo. Si Él dijo sea la luz y fue la luz, y entendemos por Juan 1.1, vamos a poner ahí Juan 1.1 para ir uniendo los cabos, para ir uniendo el rompecabezas, y de esa manera usted sabe cómo se une la Biblia. Mire, en el principio era el hablar, o sea que otra cosa, mire, en el principio Dios era el verbo, el hablar, y el hablar era con Dios y el hablar era Dios. Entonces, para decir yo que Dios dijo sea la luz, usted tiene que saber por otro versículo que Él es la voz, Él es el que habla. Yo me pongo a ver esa iglesia que está ahí en la Hulk y la Vine, ¿verdad? Que le pusieron la voz, que estaba en el teatro, le pusieron la voz. Aquí a la hermana Ilma le pusieron la voz, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es de que
cuando yo veo esa iglesia, yo no sé si el pastor que le puso nombre a esa iglesia, él usó estas expresiones para decir que Dios es la voz, pero la realidad es que Dios es la voz. Digamos, alguien que pasa por esa iglesia ahí y lee, dice la voz, pues solo lee el título, pero cuando uno ha estudiado, uno dice, ese pastor le puso la voz porque él entiende que Dios es la voz. En el principio era el hablar, la voz, y la voz era con Dios y la voz era Dios. Entonces Dios está presentado en la Biblia como un hablar. Entonces Él tiene derecho de decirse a la luz. ¿Sí o no? Si Él es el hablar y Él dice sea la luz, y no es un hablar cualquiera, porque el asunto es de que Dios cuando habla las cosas suceden. Y es más, cuando uno lee toda la Biblia estudiando el hablar, el Señor lo exhorta a uno que tenga cuidado que habla, porque Él nunca habló tonteras, ni nunca habló mentiras, ni nunca habló cosas que no tienen valor. El hablar en la Biblia es algo muy delicado. Dice que hay que tener un hablar sazonado, porque nosotros somos muy sueltos de la boca y nosotros hasta decimos cosas que después nos arrepentimos. Míreme a mí, le acabo de pedir perdón porque no lo dije bien. Tengo que aprender a decirlo bien y solo Dios nos puede ayudar a decirlo bien. Dios dijo en el principio, sea la luz. In other words, ahora le tiene que decir, como Cristi le traduce cuando yo hablo español a inglés, ahora le va a decir en español. No, in other words, God, when God says something, that happened. It comes to the existence. When God says something, it comes to the existence. That means that in a certain time of the eternity past, en cierto tiempo de la eternidad pasada, Dios dijo sea la luz. Pero noten que todo lo que Él crea y todo lo que Él hace le va a servir para enseñar algo. ¿Me explico? Todo lo que Él dice y todo lo que Él hace, lo dice y lo hace porque tiene un propósito. Lo va a usar. Todo lo que Dios dice en su palabra, lo iba a usar. Y por eso no debemos tener miedo de enseñar la Biblia como está escrita. Un día dijo un hermano, hoy les voy a enseñar a Jesús como gallina. Como gallina. Y fíjese que esa expresión es negativa, porque si no seas chicken, es que seas miedoso, ¿verdad? Dice, chicken le dicen a los miedosos, ¿verdad? Los muchachos así dicen, no, she's a chicken, que quiere decir que es miedosa. Pero ¿qué les parece? Que un día Dios dijo que Él iba a expresarse de esa manera de Él como una gallina. Porque Jesús un día se paró frente a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise yo arrullarte como una gallina arrulla a sus polluelos y no quisiste? Ahí Él se puso como una gallinita, ¿verdad? Entonces, el hablar de Dios es divino y el hablar de Dios tiene sentido y el hablar de Dios tiene significado. Por tanto, pongamos atención, porque solo miren lo que significa ser la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y luego Cristo nos dice, yo soy la luz. Entonces quiere decir que cuando Dios se decidió que hubiera Cristo, Él solo dijo, sea la luz, porque Él es el hablar. Y por eso es que la Biblia dice que Dios como hablar no se mira. A Dios, dice la Biblia, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Entonces cuando Dios dijo sea la luz, Él mismo, y ahí es donde ya muchos, como dice el dicho, ¿verdad?, les patina el carro, porque ya ahí se quedan patinando, porque dicen, ¿cómo entonces? ¿Se puede imaginar usted que yo le estoy diciendo que Dios se creó a sí mismo como Cristo? Entonces eso es tremendo, porque eso es profundo.
Eso, si usted logra entender que Dios se crió a sí mismo como Cristo, Cristo es Dios, pero también es criatura, porque después dice que Cristo es el hablar. Usted sigue leyendo y le va a decir que el verbo era Cristo y que el hablar era Cristo y que todas las cosas vienen a la existencia porque Cristo las pronunció. Entonces, ahí nos quita un montón de conceptos que tal vez hemos traído en una forma religiosa, porque muchos están acostumbrados a ser cristianos religiosos, no estudiosos, no cristianos que verdaderamente saben en dónde tienen la nariz. ¿Verdad? Porque yo soy un cristiano que yo me preocupo de saber en dónde tengo la nariz. Le digo, mire, aquí la tengo y tengo nariz de pajarito, porque yo tengo nariz de pajarito. Y así me hizo Dios, pues. Y yo estoy contento porque yo nunca le he reclamado, nunca le he dicho, ¿y por qué me hiciste con nariz de pajarito? Ah, sí, gracias, Lupita. Dice, y no cualquier pajarito, pastor, usted es águila. No, de verdad, así nos dice la Biblia que somos águilas. Sí, es que Dios es el que nos hizo a todos y a cada uno nos dio una gracia. Todos tenemos una gracia bien preciosa. Y uno se admira, ¿verdad? Porque aunque nos parezcamos algunos, no somos iguales. Algo hizo que dijo aquí, pero imagínense ustedes cómo puede Dios hacer a todas las personas o hacerlas a todas diferentes en millones y millones y millones. Porque algo es diferente. Puede usted le mire, estos son trillizos, estos son cuatitos y son iguales a la vista, pero fíjese que no. Mire, examínelos bien y aquí tiene aquel un lunar y el otro no lo tiene. Entonces, ¿cuántos estamos viendo que no es error ni es herejía enseñar que Dios se creó a sí mismo? Eso se llama autocreación. Porque si Él dijo que sea la luz y Cristo dijo que Él es la luz, quiere decir que Él nos está revelando por medio de un lenguaje tan sencillo, sin profundidad ni nada, nos está diciendo, yo me autocrié. ¿Tienes capacidad de entender eso? ¿O tienes todavía dudas? ¿O no lo digieres? Pero si tú te das cuenta, aquí hablamos solo cosas muy interesantes. Que Dios en Cristo es una autocreación. Y ya vieron que el Señor nos autoriza que enseñemos que la luz es un tipo de Cristo. Pero ya al profundizarnos más, nosotros entendemos que los tipos y las figuras las puso Dios para revelarnos algo, ¿verdad? Porque cuando Dios dijo allá en Génesis, sea la luz, es para que entendamos que Él se autocrió en Cristo, pero también quiere que veamos el cumplimiento de ese tipo que Él dijo. Él dijo sea la luz y luego allá nos dice, cuando ande allá caminando entre ustedes, yo les voy a decir que yo soy la luz. Entonces todas las cosas que Dios pronuncia y dice antes de que puedan ser visibles son las verdades de Él, ¿verdad? La luz en Génesis 1:3 es un tipo de Cristo que es la verdadera luz. Un tipo de Cristo que es la verdadera luz. O sea que esto está revelado especialmente allí donde estamos leyendo ahorita en Juan 1:1. Vamos a leer los versículos que siguen, 2, 3, 4 y 5, para que ustedes vean que tiene mucha explicación para los entendidos. Este era en el principio con Dios. O sea, el hablar. El hablar dice que estaba con Dios, que era Dios y que estaba en el principio con Dios. El hablar ya estaba con Dios porque Dios es la voz. Dios es el hablar. Número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Gracias a Dios que usted tiene bastantes años estudiando con su servidor, y usted ha recibido la explicación de que Dios crea, que Dios hace y que Dios forma. Yo he tomado el tiempo, he buscado los versículos para que usted pueda estar seguro que su pastor le está enseñando bien, y hemos encontrado que Dios hay cosas que las crea y hay cosas que las hace y hay cosas que las forma. Dicho en otras palabras, Él puede hacer algo de la nada, eso es crear. Él puede hacer las cosas, es tener un elemento para hacerlas, y les puede dar forma. A nosotros nos explica eso la Biblia. Dice que nosotros somos de barro, ¿verdad? Somos de barro inicialmente, somos de barro, y lo tomó del polvo de la tierra, y al tomarlo del polvo de la tierra y humedecerlo, lo hace barrito y hace el muñequito como Él quiere. Ya nosotros en nuestra hechura somos muñequitos que Él los sopla con su creación, y somos seres vivientes, y entonces ya expresamos lo que somos por medio de la forma que Dios nos dio. Y yo le doy gracias a Dios porque yo antes no entendía eso. Cuando yo empecé a pastorear, olvídense, yo lo único que sabía era gritar y decir barbaridades. Y me enfocaba solo en la sanidad divina, en la liberación. Ustedes saben que la mayoría, y a la gente de los cristianos, eso es lo que les gusta. Les gusta que un pastor hable de sanidad divina, de liberación de demonios, de puras cosas emocionales. Pero cuando ya los mete a la sabiduría de Dios, algunos dicen, ay, no, esto está aburrido. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos que tener buena alabanza, porque la alabanza es para a glorificar a Dios y ensalzarlo y hablar de sus maravillas, para que nos introduzca a la palabra. Por eso todo está en sombra. Antes de que alguien comiera el maná, tenía que caer rocío. Y dice que el rocío caía para que no se ensuciara el maná, porque era la comida. Entonces caía una película en la tierra que al caer el maná no se ensuciaba. Entonces ellos no tenían temor de contaminarse ni nada, porque el rocío preparaba la tierra para que cayera el maná, y ellos comían maná limpio. Eso es esos son figuras. El rocío es la alabanza. O sea que la alabanza, por eso si nosotros no nos metemos a la alabanza, si nosotros no nos ponemos a glorificar a Dios cuando tenemos a nuestros músicos y a los directores motivándonos a que cantemos, porque expresar todo lo de los cantos es hablar de Dios. Yo siempre le he dicho al hermano Ramón, tú predicas cantando y yo predico hablando, pero los dos predicamos. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nos ministran bien los directores, nosotros empezamos a levantar nuestras manos, a adorar al Señor. Por eso yo nunca he creído que usted, si se queda quieto cuando están los cantos, usted sea un adorador. De la única manera que nosotros somos adoradores es que cuando nuestros músicos y nuestros directores de alabanza nos están diciendo que hagamos, nosotros les copiemos a ellos, y entonces hay buen rocío y no se ensucia la palabra, porque usted la recibe con una actitud tremenda. Mire, un hermano que alaba a Dios mientras está en los cantos, él recibe el mensaje con una actitud pero bien recibidora, bien receptor. En cambio, alguien que está todo indiferente en la alabanza y mascando chicle y los músicos entregados viendo cómo lo meten, porque ese es el objetivo. El objetivo es que seamos adoradores todos y alabadores, porque a veces admiramos a David, pero nosotros ni siquiera, como dicen allá en los países de nosotros, ni a las patas le llegamos, ¿verdad? O sea que tenemos que aprender. Las reuniones más gloriosas son donde hay rocío,
y que donde hay maná y que el maná se come limpio. Porque la palabra que nosotros los predicadores tenemos que dar tiene que ser una palabra edificante. Una palabra. Sí, a mí me da tristeza algunos hermanos que los encuentro ahora así de vez en cuando por ahí en el súper o con el doctor o por ahí, ¿verdad? Los encuentro y digo yo, pero ¿para qué me dicen? Digo, mejor ni me deberían de decir. ¿Sabe? Encontré hace poquito a dos hermanos, una pareja de viejitos. No les digo quiénes son para que no vayan a decir, ya sé quiénes son. Pero ellos me dicen, mire cómo me dice el hermano, pues, me dice, pastor, ya le dije a mi esposa que nos regresemos al pan de vida. Porque mire, hermano, estamos en tal y tal iglesia, ni palabra hay, hermano. Sí, entonces yo dije, dentro de mí va lo que dijo Gilmar. ¿Y para qué se van si saben que no hay y me dicen que no hay? Y lo más tremendo que le digo a los hermanos, me dicen que no hay palabra y no se vienen. Y a veces es porque están acostumbrados al pentecostalismo. Y solo les gusta el pentecostalismo, no les gusta aprender la Biblia. El pentecostalismo es para que cuando usted ya creció, deje de ser niño. Yo no estoy en contra de los pentecostales, pero porque yo me inicié como pentecostal. Pero llega un momento, hermano, que no se puede depender cada domingo, cada viernes, estar hablando de milagros, estar hablando de lo sobrenatural, de la liberación, hermano. Y como hay gente que solo eso les gusta, no crecen porque son todavía los mismos corajudos, los mismos resentidos, los mismos murmuradores, querellosos, y nunca crecen en el amor de querer a los hermanos. Ayer estábamos en una reunión donde uno de los hermanos nos inspiró tanto, porque él dijo, yo amo a mi esposa, pero si ustedes supieran que de la misma manera que amo a mi esposa, amo a la iglesia. Dice, yo amo a la iglesia, hermanos. Yo sé, con el amor que le tengo a mi esposa, ese mismo amor también tengo por los hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes han aprendido a amar la iglesia. Es que la iglesia somos nosotros todos. Si usted dice yo amo la iglesia, usted me ama a mí. Si yo digo que yo amo la iglesia, yo lo amo a usted. Pero de veras, roguémosle a Dios que no solo seamos cristianos emocionados, sino que seamos cristianos reales, genuinos. Hermano, que nosotros no nos mueve el sentir la electricidad. Para sentir la electricidad, de vez en cuando meta las manos ahí en el tomacorriente y la va a sentir. Pero la realidad es que nosotros hemos aprendido desde hace muchos años de que no nos movemos por lo que vemos, ni por lo que sentimos, sino que nos movemos por lo que creemos. Y tan solo el hecho de que usted está ahí sentado con todos los hijos de Dios, tan solo eso, usted está siendo bendecido, santificado, purificado, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Cada vez que usted viene aquí, no vaya a decir, ay, no sentí nada. Porque esto no es de sentir, esto es porque usted viene, porque la Biblia dice que no deje de reunirse. Y usted tiene que entender que al nomás entrar aquí, usted está bajo el calor de Cristo. Y cada cosa que aprende y absorbe es para bendición y crecimiento. Todos de aquí debemos de salir con un pensamiento espiritual. Gozosos, diciendo, Señor, me falta crecer, voy a crecer más. Entonces, yo creo que usted ya entendió, vamos el 4 y el 5, le dije que íbamos a ver que el hablar es muy importante. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora fíjense pues, porque hemos leído muchas veces estos versículos,
pero podría ser que todavía no los digerimos correctamente. Dice, en él estaba la vida. ¿En qué? En el hablar. En el hablar está la vida. O sea que todo lo que Dios dice es para transmitir vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que todo lo que Dios nos dice, todo su pronunciar divino, todo lo que Él articula es para transmitirnos vida. Y esa vida se vuelve luz. O sea que nos quita la ignorancia, nos quita todo aquello que es tinieblas. Si tú quieres verdaderamente llegar a ser un buen cristiano, no te quedes en la casa viendo televisión. Mire, hay hermanos que, perdonen porque ahorita va la exhortación, pero algunos de ustedes tienen tan en poco a Dios que solo el domingo vienen. Ustedes no vienen a la oración, ustedes no van a ninguna célula, ustedes no se mantienen ocupados en las cosas de Dios. Pero soy salvo. Soy salvo porque Cristo es mi Salvador. ¿Y el reino qué? ¿Y el reino por qué lo descuidas? ¿Prefieres quedarte en la casa viendo televisión? Y fíjate, ay hermano, es que yo vivo muy lejos, pastor. Si yo le preguntara a ellos, mire, ellos dos, Dani y Gloria, ellos no faltan a ningún servicio. Y ellos vienen desde Victorville. Desde Victorville. Y a veces me dice Dani, pastor, perdone que vine tarde, pero es que hoy me tomó 3 horas para llegar aquí. ¿Ustedes creen que Dios no se agrada de las personas que le dan el valor a las cosas? Nosotros tenemos, Dios nos pone siempre ejemplos. Nos pone ejemplos. Dice, ahí les puse a Dani y a Gloria que vienen desde 3 horas de camino y ustedes están a media hora, a 20 minutos, a 15 minutos y ustedes brillan por su ausencia. Nunca están aquí. ¿Qué clase de cristianos somos? Usted si fuera a las iglesias de los ranchos allá en México, en Centroamérica, hermano, usted les pregunta a los hermanitos y ellos le dicen, yo camino 3 horas para llegar a la reunión. 3 horas. Ahí vienen con sus guarachitos, lloviendo a veces, aire, sol, pero ellos, por amor a estar con los hermanos, a la palabra, ellos ahí están siempre. ¿Verdad que no solamente es de decir yo soy salvo? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cada palabra que Dios nos transmite, ahí está la vida. Fíjese, un hermano le puede decir al otro, hermano, te amo en Cristo Jesús. Te amo, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios porque he aprendido a orar por todos los hermanos. En estos días hemos estado un poquito tristes porque Daisy se nos enfermó. Pero gracias a Dios ya salió del hospital. Estuvo en el hospital casi una semana, ¿verdad, Yamo? Pero yo le doy gracias a Dios por Guillermo, porque Guillermo es alguien que inmediatamente, pastor, por favor oren por mi esposa, porque está en el hospital. Le digo, Guillermo, gracias a Dios que tú siempre has creído en la oración. Ore por mi mamá, se le murió su mamá, pero era porque ya era el tiempo de Dios. Pero si todos nosotros verdaderamente nos acogemos a Dios, nosotros vamos a entender que Dios solo quiere bendecirnos y que toda palabra que sale de su boca es para que nosotros tengamos vida. Vida. Usted dele gracias a Dios si hay alguien que le dice, Dios te bendiga, eso es vida. Hermano, estoy orando por ti. Gracias, hermano. Vida. Hermano, yo siempre me acuerdo de ti en mis oraciones. Gracias, hermano. Eso es vida. Toda palabra de Dios, hermano, es vida y hace huir las tinieblas. Número 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no
prevalecieron contra ella. Olvídese, en cuanto llega la luz, las tinieblas se van así, mire. Yo soy la luz del mundo. Vamos a leer 2 versículos más, ya casi termino el pensamiento de hoy, solo les iba a hablar de la luz, pero esperemos que Dios nos haya bendecido grandemente con ese pensamiento de la luz, que es la autocreación de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo número 9 y versículo 5. Juan 9:5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Primero tenemos que saber que Cristo es la luz. Yo soy la luz. Pero ahora nos dice que Él es la luz del mundo. El término mundo, ustedes saben que es negativo porque mundo le dice Dios a los hombres caídos. Ese es el mundo o el sistema. O todo lo que es el panorama de los paisajes, etcétera, ese es el mundo. Entonces hay varios aspectos de lo que es el mundo, pero aquí en el contexto que nos está hablando es de tinieblas, luz y mundo. Entonces, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, eso nos ayuda a entender que cuando Él apareció, dice la Biblia que una gran luz vino a este mundo. Una gran luz vino a este mundo e iluminó a todos los hombres. O sea que Dios en Cristo nos ilumina a todos nosotros para que entendamos quién es Dios. Es por medio de Cristo que nosotros entendemos quién es Dios. Dios es vida, Dios es luz. Y vamos a ver en Juan 1:8. Juan 1:8. Dice, no era él la luz. Ahí está refiriéndose a Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que era para dar testimonio de la luz. Entonces quiere decir que allí en Génesis, luz es para la vieja creación. La luz es para la vieja creación. No era él la luz, Juan el Bautista, sino que él iba a dar testimonio y por eso él dijo, allí está, él es, él es. Ya después nos habla de otra figura, dice que es el Cordero que quita el pecado. Entonces todo lo tenemos que aprender a unir para sacar un concepto clarito. Número 12, el versículo 12 de ahí de Juan. Ese nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que Dios nos muestra por medio de estos conceptos y estas expresiones que ya viviendo nosotros aquí en la tierra, de la única manera que podemos entender quién es Dios es a través de la luz de Cristo. Solo Cristo es la luz que nos puede alumbrar. Por eso las personas que no creen en Dios, imagínense ustedes, están en puras tinieblas. Usted dele gracias a Dios que es cristiano, dele gracias a Dios que su hogar está en luz, dele gracias a Dios que puede criar sus hijos en la luz de Dios, porque somos muy bendecidos. Entonces, para finalizar hoy el pensamiento, quiero leerles una notita que tengo aquí. Dice, la vieja creación fue traída a la existencia a través de luz física. La nueva creación es traída a través de Cristo como una luz espiritual. Oigan eso, lo voy a repetir, pero please, pay attention porque esto tiene mucho sentido. La vieja creación fue traída a la existencia a través de luz física. Y la nueva creación es traída a través de Cristo como la luz espiritual. O sea que cuando al hombre lo hicieron físicamente, si hubiera sido ciego, no hubiese tenido ningún objetivo haberlo creado.
¿verdad? Pónganse ahí que Adán, Dios lo creó, lo hizo y todo, y lo hubiera hecho ciego. ¿Cómo sería la vida si él hubiera sido ciego? Entonces, para que ese hombre tuviera gozo y tuviera alegría, le dieron ojos. O sea que aún, ya vieron ustedes, dicen que cuando alguien de nosotros nace fue dado a luz. O sea que a nosotros nos introducen a una luz física. La hechura del hombre es para eso, es lo que le estoy diciendo. La vieja creación fue traída a la existencia a través de luz física. Y la nueva creación es traída a través de Cristo, pero como luz espiritual. O sea que nosotros podemos ver para afuera físicamente, pero también podemos ver para adentro espiritualmente. Espiritualmente, fíjese qué tremendo. Yo no sé si a veces uno ni siquiera piensa eso, pero Dios así nos hizo. Dice que el peor de los ciegos es aquel que teniendo la vista no pueda ver o no quiera ver. Pero ¿sabías tú que tú puedes ver para adentro de ti? ¿Sabías o no sabías? O hasta hoy lo estás oyendo. Fuiste creado como vieja creación o hecho como vieja creación para ver para afuera. Pero tú en la nueva creación puedes ver para adentro. Y te voy a dar un versículo para que digas, oh, es cierto. Proverbios 20:27. Vamos a ver, Proverbios 20:27. Creo que ese es Proverbios 20:27. Para que tú sepas que tú puedes ver para adentro. Mira pues. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿En dónde está tu espíritu? Adentro de ti, y es una lámpara. Quiere decir que hay una forma que Dios te alumbra adentro. Entonces ahora aprendiste, pues, por lo menos eso que hayamos aprendido, que físicamente nos crearon para ver para afuera y espiritualmente somos creados para ver para adentro. Cuéntales a todos que puedes ver para adentro. Diles a todos, fíjense que de verdad yo no sabía que podía ver para adentro, pero dice la Biblia que adentro de mí hay una lámpara y que está en mi espíritu. Y que yo sepa, dígales, la lámpara es para alumbrar. Alguien me va a decir, hermano, entonces lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que van a encontrar ustedes que hay versículos que les van a explicar que Dios como la luz, porque la lámpara es para la luz, sirve para caminar en esta tierra también. Amén. Cada vez que usted ora, cada vez que usted le dice Señor Jesús, oigan eso, cada vez que usted le dice Señor Jesús, dentro de usted recibe una ministración. Cada vez que usted menciona el nombre del Señor Jesús, usted recibe una ministración de luz dentro de usted. Dice que nadie le puede decir a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. Así que cada vez que tú le dices a Jesús, Señor, ayúdame, una luz está entrando en ti, un brillo de Él está manifestándose dentro de ti, y ese brillar se llama la vida de Dios. Y ese brillar que tienes tú adentro de ti es el que da testimonio de que tú eres hijo de Dios. A nosotros nos dicen así simplemente, ¿acaso no oyes la vocecita que te habla cuando estás haciendo las cosas mal? Si oyes la vocecita cuando haces las cosas mal, esa vocecita es la luz de Dios diciéndote, hey, estás en tinieblas. Cierre sus ojitos, por favor, incline su rostro. Señor, en esta preciosa